Escuchaba una pequeña bostella sobre el mail anterior, sobre el mail, Dios mío, no, ya estoy, sobre el panel anterior y sentía que recordé enseguida la idea de Samuel Huntington, ¿no? Este choque de civilizaciones, ¿no? Estamos un poco de entre medio, parece que estuviéramos en los Balcanes o entre Pakistán e India, ¿no? Y para mayor desgracia yo estoy en el medio, porque yo soy medio un fundamentalista de la libertad de expresión, pero a la vez me encanta cada 3 meses el lindo sueldo que la ley me paga por derechos de autor, ¿no? Que sí me paga el 15%, no el 10%, así que mejor que no se entere. Pero creo que... A ver... ¿Cómo es? Creo que esa pelea, y un poco lo dijeron antes, creo que no es tampoco tan así. El dinero habla, o muchos hablamos por el dinero, y está bien, y hay que dejarlo hablar. Digo, yo fui el 10 de marzo a ver a Roger Water, pagué mi buena entrada, pero si no fuera porque pagué esa buena entrada, y muchos como yo lo hicieron, no lo hubiera visto. Ninguno de nosotros podría ver, nunca, que tiene la suerte de ir a Roma, podría ver la Capilla Sixtina tan linda pintada si no se les hubiera ocurrido pagar a Miguel Ángel. Digo, el dinero habla y no está mal que hable, no está mal que tengamos intereses económicos para hablar. Si Julio II no le hubiera pagado a Miguel Ángel, la Capilla Sixtina no estaría pintada. Claro, voy a ir rápido con esto, ¿no? Un poco ya lo explicó Pedro antes. Internet hoy es una cosa completamente distinta. Pasamos de América Online en la década del 90, principio de la década del 90, donde uno estaba dentro de un jardín y América Online no lo dejaba entrar y si uno quería entrar ahí tenía que pagar, a este Internet 2.0 donde todos la construimos. Naturalmente, esto me trae conflictos con derechos de autor, con derechos de propiedad intelectual, pero además con un montón de otros derechos como honor, imagen, intimidad. Y entre medio están los buscadores. Y como ya se dijo recién, la verdad que todo lo que hacemos todo el tiempo está hecho con buscadores. Yo puedo hablar cara a cara con ustedes, pero en Internet no puedo hacer absolutamente nada si no tengo un intermediario, si no tengo al menos el que me preste el servicio de Internet, si no me tengo el que me deja alojar la información, el que me deja hacer el comentario. Por supuesto, frente a esa situación, los primeros a los cuales la piedra les va apuntada es justamente a los intermediarios. ¿Nos importa a nosotros esto? ¿Les importa a ellos? Yo creo que nos importa a todos y nos importa mucho más de lo que parece. La campaña presidencial, la primera que ganó Obama, el primer ejemplo de campaña 2.0 en los Estados Unidos en la cual las plataformas de Internet se usaron al máximo. McCain había hecho un canal en YouTube en el cual posteaba sus avisos de campaña y no los podía recibir. Semanas antes de las elecciones apareció esto. Esos avisos de campaña habían sido denunciados por violar copyright. ¿Quién los había denunciado? Las empresas de noticias. ¿Por qué las habíamos denunciado? Porque utilizaban muchas veces un pedazo de un programa de televisión, un pedazo de una entrevista. Resulta que eso, de acuerdo al criterio de las empresas de noticias, está violando sus derechos de autor. Es tan importante, es tan efectivo el ataque al usuario, al intermediario. En el 2007, Tierra del Fuego se quedó sin internet. ¿Qué hizo falta? ¿Hizo falta Google? Hizo falta un hombre de carne, hueso, colesterol como yo, que fue con un hacha, nada digital, y cortó en 3 o 4 lugares la fibra óptica. Y con eso alcanzó para que se terminara el internet en Tierra del Fuego 2 días antes de las elecciones. En este problema de la responsabilidad de los intermediarios, que insisto, nos importa a todos, no solamente a ellos, cuando aparece el problema lo primero que empezamos a ver es, bueno, ¿y con qué criterios lo resolvemos, no? Los criterios tradicionales en Estados Unidos distinguían entre el editor de un libro, que en principio era responsable, salvo algunas afinaciones, el distribuidor, la librería, que en principio no es responsable, salvo que se demostrara que conocía que la información que se brindaba violaba algún tipo de norma, y el mero distribuidor de la información, la compañía de teléfono. La compañía de teléfono no es responsable por las amenazas.
principio de la década del 90 empezaron los problemas. Bueno, ¿qué criterios se toman entonces con los intermediarios de Internet? Uno de los primeros casos se resolvió diciendo que no son responsables. CompuService se resolvió, bueno, como el intermediario, como el proveedor de servicios no elige los contenidos, dice específicamente que cualquiera va a poder publicar cualquier cosa, no está ejerciendo censura y por lo tanto no es responsable porque no escoge la información que transmite. ¿Podría escoger transmitirlo? No, pero una vez que escogió transmitirlo no la puede. Inmediatamente, en una corte de Nueva York se resolvió lo contrario. Como el sitio de Internet decía que iba a moderar los contenidos, cuando aparecieron una serie de reclamos por contenidos que no habían sido moderados y eran difamatorios, se lo responsabilizó a este sitio de Internet precisamente por haber ejercido de manera adecuada su deber de moderar. Esta última decisión, este estrato, generó, estamos hablando del año 94 si no me equivoco, generó un revuelo bastante importante. Por un lado los republicanos que decían, con este criterio nadie va a controlar nada porque el riesgo es que si controlo y lo hago mal me van a responsabilizar, entonces va a haber información, pornografía infantil, va a haber cualquier tipo de información disponible en Internet y esto genera un riesgo. Que decían del otro lado, si no, en realidad todos se van a volver demasiado higiénicos a la hora de controlar y lo que va a terminar saliendo afectado es que un montón de información que no infringe las normas no va a poder ser vista por la gente. Ahí aparece en el 96 la Communication Decency Act, que estableció las dos cosas, ¿no? A la que hicimos referencia recién. Por un lado le dio inmunidad a el intermediario por lo que sube a otra persona. Y por otro lado le dio inmunidad para el caso de que el intermediario quiera controlar y no pasar esa información. O sea, de alguna manera se dejaron a las dos partes contentas. Por un lado me da inmunidad si yo paso algo que infringe la ley, pero por otro lado me da inmunidad si yo decido no pasar algo que a mi criterio puede ser obsceno. Eso tenía que ver con toda la temática de difamación. Sobre fines de los 90 aparece la temática de la propiedad intelectual, que va por un carril más o menos similar, ¿no? Esta idea, bueno, que hablamos recién, de notificar y dar de baja. Los intermediarios en principio no son responsables, salvo que hayan participado en la confección del contenido, que tengan algún beneficio económico directo por ese contenido que está infringiendo derechos de autor, o lo más que lo hice venir cayendo acá, y que es uno de los puntos que trae problemas, que se le haya avisado al intermediario que eso infringía derechos de autor, que un determinado material estaba infringiendo derechos de autor. Esto en el mundo ideal está muy bueno. Digo, a ver, yo mañana me enfoco en Taringa y veo que está mi libro publicado en Taringa, le mando una notificación, lo dan de baja, yo me voy contento, no gasté un peso en un abogado, se terminó la violación de mis derechos de autor, yo puedo seguir cobrando los derechos de autor a fin de mes. Pero en la vida real no es tan sencillo. Digamos, la vida real no está hecha por estos casos tan fáciles. Vamos desde el punto de vista teórico. El intermediario, frente a una denuncia, tiene dos opciones. Investiga caso por caso y decide si el material infringe o no derechos de autor. Tiene que tener personal especializado para determinar si por lo menos un par de abogados que lo analicen. Y además corre el riesgo de equivocarse. Y si se equivoca, corre el riesgo de que dejó un material que teóricamente no infringía derechos de autor, se expone al riesgo de un juicio. O puede dar de baja ese material, eso no tiene costo y no corre ningún tipo de riesgo dentro de este esquema. Por lo tanto, el incentivo evidentemente es a dar de baja la información. A quien subió la información, dentro del esquema, estamos hablando del esquema de la ley norteamericana, ¿no? Hay un sistema de contranotificación. Yo puedo exigir que la información se mantenga. Tengo que mandarlo por escrito y firmado. Tengo que hacer una declaración jurada de que yo estoy hablando de buena fe y que creo realmente que no estoy violando ningún derecho de autor bajo pena de perjurio, o sea, de falso testimonio. Tengo que brindar mis datos de contacto para que me identifiquen. Tengo que someterme a la jurisdicción de los Estados Unidos. Tengo que aceptar la competencia de un juez federal de los Estados Unidos. El intermediario no puede reponer la información entre 10 y 14 días hábiles. O sea,
10 días hábiles antes, 2 semanas antes, en el caso de McCain contra Palin, por ejemplo. Por más que McCain y Palin hicieron la contranotificación, el intermediario durante 10 días no podía volverlos a poner, 10 días hábiles, o sea, 2 semanas no podía volver a ponerlos ahí. Eso, semanas antes de las elecciones, una información de esa sacada es. Y además, bueno, esto es un caso, del caso norteamericano, yo me pongo a que me hagan un juicio y en Norteamérica, en principio, cada uno paga su parte, ¿no? O sea, la regla del proceso norteamericano es que cada parte se paga a sus abogados. Así que me pongo a que alguna compañía discográfica me demanda y yo tengo que pagar mis abogados por más que tenga razón. En el mundo ideal, como decía, sí hay una protección rápida, sencilla. Ahora, en el mundo real, ¿cuánto bloquea Google? O sea, ¿cuánto le vamos a exigir a Taringa que dé de baja? Los blogs, lo que se habló en algún momento del blogicidio musical. ¿No? Claro, un blog que tiene un montón de cosas lindas, a lo mejor subió una canción que está infringiendo derecho de autor. Frente a la denuncia que recibe Google, Google debería dar de baja el blog, con un montón de información muy interesante, pero a lo mejor también llevando consigo una canción que está violando derechos de autor. Y si el autor que se la denuncia se equivoca y de buena fe cree que sus derechos de autor están siendo violados, en realidad no pasa eso, y se actúa en forma negligente, o, como puede pasar, y se actúa de mala fe el autor. Fíjense algunos casos. El Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Penn State, es un departamento universitario bastante importante en los Estados Unidos, un buen día sus servidores casi quedan fuera de circulación por una denuncia de las compañías, de la Asociación de Compañías Discográficas de los Estados Unidos, porque entendía que se estaban violando los derechos de autor al reproducir las canciones de ese cantante, de User. Bueno, en realidad hubo un pequeño error. Eran astrofísicos cantando a capela una canción sobre los rayos gamma, y quien cantaba la cantera era Peter User, esa persona, pero bueno, quien estaba haciendo los controles lo confundió. Claro. Casi salen de internet los servidores de la universidad. Otro ejemplo. Esa foto. Esa es Jane Fonda con John Kerry, tomada en 1970, ¿no? Una manifestación contra la guerra de Vietnam. Esta foto, cuando fue candidato frente a Bush, la foto en sí era noticia. No, la foto en sí era noticia. Era una noticia relevante que el candidato presidencial de los Estados Unidos haya participado en manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Bien, un montón de sitios la dieron de baja, la mayoría de los sitios que recibieron la denuncia la dieron de baja, porque el autor de la foto decía que tenía derechos de autor sobre esa foto. Y la dieron de baja, quiero decir, y en todos los casos, en virtud de los incentivos que se establece en la ley, se da de baja cosas que un juez jamás ordenaría que se den de baja. Digamos, si hubieran ido a la justicia y hubieran dicho no publiquen esta foto, jamás un juez se lo hubiera ordenado. Sin embargo, frente a los incentivos que tengo de correr el riesgo de comerme un juicio, yo, intermediario, la doy de baja. Digamos, yo tengo una librería, me dicen que no puedo vender un libro, bueno, sigo vendiendo los otros 15.000. Otros ejemplos. Walmart, por ejemplo, empezó a mandar denuncias porque a los sitios de consumidores que comparaban sus precios, diciendo que la utilización de la marca y de los precios violaba sus derechos de autor. La iglesia era cientológica también. Cada vez que se la criticaba en un sitio y se utilizaba algún fragmento de sus obras, consideraba que se estaban violando sus derechos de autor y enviaba las denuncias. Era uno de los pioneros, la iglesia cientológica. Voy a poner la foto de ¿cómo se llama el actor? De Tom Cruise, pero digo, a ver si todavía nos comemos una denuncia acá. El Colegio Republicano, por ejemplo, una agrupación política. Fíjense cómo estamos yendo de errores a cosas que no son, que deliberadamente no son errores. En el marco de la discusión interna entre los estudiantes republicanos, se empezaron a enviar denuncias para dar de baja blogs y páginas que utilizaban los discursos o los comunicados de prensa de la otra asociación. ¿No? Decía que una de las agrupaciones denunciaba que la otra le estaba violando la propiedad intelectual. No es este el logo, no lo conseguí, pero hay una compañía, Mirror Internet Marketing, al menos una que lo reconoce, supongo que le darán unas cuantas más, que dentro de los servicios que presta es hacer denuncias a los competidores de la persona que está colocando en Google. O sea, lo reconocido en realidad, bueno, si uno tiene una frase registrada,
en la página de otra compañía, pero frases al estilo de nosotros le proveemos el mejor servicio, o sea, cosas por el estilo. Eso alcanza para que empiecen a hacer la denuncia del competidor. Bueno, con eso consigo, digamos, si yo quiero estar más arriba, el otro directamente no está. Esos son los problemas que hay en el mundo real. Bueno, de España, para hacer honor a la brevedad, pasamos lo de España. Quitaría un poco la ley Cindy que se reglamentó ahora hace poco. Y vamos un poco al caso argentino, donde estamos. Bueno, era largo, los gallegos escriben mucho, realmente. Bueno, yo me pasé de... Bueno, un poco lo que... El marco jurídico, el marco constitucional que tenemos en materia de libertad de expresión está claro. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica es relevante. Pero así como dije que me gusta cobrar derechos de autor, entonces también recuerdo que el artículo 17 de la Constitución asegura los derechos, reconoce el derecho constitucional de todo autor a su obra o invento, y que distintos documentos internacionales, por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, también reconoce este derecho. Tenemos la ley de derechos de autor, no tenemos una legislación específica de Internet, tenemos la ley 26.032 que dice que a Internet se le aplica el artículo 13 de la Convención Americana, o sea, no tiene demasiada relevancia, se citan algunos fallos. Y acá es donde empiezan los problemas. No tenemos una legislación específica sobre la responsabilidad. Y si bien algunos consideran que la solución está dada por el juego, de verdad que no están todos de acuerdo. Y si no están todos de acuerdo, el riesgo de sentencia en contra está. Algunos entienden que Internet es en sí mismo una cosa riesgosa, por lo tanto, cualquiera que actúa con una cosa riesgosa es responsable de los daños que esa cosa riesgosa causa. Otros entienden que solo se puede responsabilizar cuando se demuestre culpa o dolo del intermediario. Generalmente se entiende que hay que notificar previamente, que la persona tiene que dar al intermediario que el material está en infracción. Otros dicen que la notificación no es necesaria y que lo que hay que exigirle es un control activo al intermediario. Casos judiciales algunos, hay un montón, pero algunos extremos. Jujuy.com, ¿no? Jujuy.com se condenó a una página de internet por comentarios que se habían hecho en forma anónima, ¿no? Creo que habían comentado algo acerca de la infidelidad de la señora o algo por el estilo, era en ese caso, ¿Tanto? Sí. Bueno, hace 13 años ese caso, pero la semana pasada, en primera instancia, volvió con ese criterio. O sea, en ese caso, por un lado, en algunas ocasiones la justicia salteña ahí dijo que la responsabilidad era objetiva, y en otro caso, en otra parte de la sentencia les eché en cara el hecho de que no haya moderado correctamente. Se dijo que iba a moderar, usted debió haber moderado correctamente. Este es el otro caso, digamos, de la otra parte de la otra parte de la biblioteca, que es relevante porque es de la Cámara Civil de acá de Buenos Aires, y que dejó sin efecto una sentencia en contra de Google y Yahoo por una modelo a la cual se la vinculaban, o sea, uno metía el nombre y salía vinculado con sitios pornográficos. Lo que plantea el criterio que quiere usar esta sentencia es parecido al que venimos viendo. Es decir, soy responsable recién después que pude conocer, o sea, después me informaron que eso no era. Hay un montón de medidas cautelares contra los buscadores y también contra los medios para que no aparezcan las fotos de fulana de tal. Es muy gracioso. Muchos de ustedes, es muy gracioso porque los jueces me mandan, cada tanto mandan a DEPA o algún medio, no publique esta foto. Entonces mandan fotos de las modelos desnudas, todas pasando por tribunales, digamos, todas las cédulas que vienen con todo eso. Es realmente muy gracioso. Pero bueno, para identificar cuál es una foto que no se puede publicar. Servini de Cubría también se lo revocó la Cámara. Servini de Cubría, que quería que Google y Yahoo no publicaran ningún tipo, digamos, que el nombre de Servini de Cubría no apareciera. Tenía que aparecer la cosa vudú. Claro. Bueno, la Cámara lo revocó. No tenemos todavía pronunciamientos de corte, digamos, de la Corte Suprema, que nos den alguna tranquilidad. Esto es de fines del año pasado. Se condena a Google, juzgado de primera instancia civil, por los comentarios anónimos en Blogger y en Blogspot. Se vuelve con esta idea de que Internet puede ser una cosa riesgosa.
y que Google debería haber cumplido con el deber de, Google o Yahoo, no, sí, Google y Yahoo, los dos eran deberían haber cumplido con el deber de identificar a quien subió la información ahí. Para hacerlo rápido, estamos todavía en estado de ebullición. Jurisprudencialmente estamos todavía en estado de ebullición y no tenemos una normativa. A ver, la normativa norteamericana además recibe críticas desde un lado y del otro, desde los que quieren que la defensa de la propiedad de los derechos de autor sea más efectiva, hasta de los que consideran que afecta, digamos, que consideran que es un régimen de autocensura que afecta a la libertad de expresión. Nosotros ni siquiera tenemos eso. Bueno, un poco lo que hablamos en el otro, tomar conciencia de que la finalidad de lucro es importante y la finalidad de lucro a lo mejor me va a dar mayor información circulando. El tema es a qué costo en materia de libertad de expresión. El sistema de Notice and Takedown puede ser válido, puede ser una herramienta válida, creo que merece algunas correcciones respecto a cómo funciona en los Estados Unidos. Por ejemplo, digamos, una de las cosas en las cuales no puede funcionar, y creo que es correcta la posición de los buscadores, es no me pueden pedir a mí, de los intermediarios en general, no me pueden pedir a mí que se determine si esto es válido o no es válido. No es la función de ellos. Una esquema podría ser, hay distintos autores que lo proponen, dar un previo traslado al que está subiendo ese material que se denuncia por violar derechos de autor o por lo que fuera. Y exigir además algún tipo de diligencia a quien hace la denuncia. Digamos, que tenga algún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, si no miro que Peter Uller es un astrofísico y no un cantante de música contemporánea. Yo digo, lo que tenemos que, digamos, ante la violación del copyright, que creo que lo tenemos que seguir defendiendo, pero hay que tratar de actuar con inteligencia, hay que buscar nuevos modelos y no utilizar la bazuca, no utilizar el trabuco al estilo ley SOPA, que implicaba básicamente que sí, o sea, el derecho de autor íbamos a proteger, pero el costo que íbamos a pagar en materia de libertad de expresión y en materia de circulación de la información es demasiado grande. Seguramente este problema se va a terminar, vendrá uno nuevo, pero se va a terminar cuando logremos encontrar un modelo de negocios que permita de alguna manera que los autores sigan pudiendo percibir derechos de autor y que la información circule de manera más libre y no haya tantos incentivos por otro lado a la piratería, ¿no? Pero hasta tanto, digo, cuidémonos de no usar la bazuca. Tratemos de seguir con el bisturí, aunque los resultados no son los mejores, pero cuidémonos de usar la bazuca. Gracias.